Bien, recuerden que mañana en la prueba entra solamente hasta óptimo del consumidor. Por lo tanto, demanda y elasticidad no son parte de la prueba de mañana. Pero vamos a continuar la clase según lo determinado en el programa, por lo tanto, vamos a seguir con demanda. Ya estuvimos un poquito la semana pasada, el viernes específicamente. Ya conocemos que la demanda es la relación que muestra cantidades de un bien que el consumidor está dispuesto a consumir, ¿no? O a comprar a distintos niveles de precio. Es una relación inversa existente entre el precio de un bien y la cantidad demandada, y además se representa en una curva de demanda, que es una representación gráfica de la relación entre el precio de un bien y la cantidad demandada. Las propiedades de esta curva de un individuo tienen que ver con que pueden alcanzarse varias medidas, o la utilidad puede ser distinta mientras nos desplazamos en la curva o a lo largo de la curva de demanda. Cuanto más bajo es el precio, por supuesto, más alto es el nivel de utilidad y menor la utilidad marginal. En todos los puntos de la curva de demanda, el consumidor maximiza la utilidad siempre y cuando adquiera la máxima cantidad al precio respectivo. Por lo tanto, existe el concepto de demanda ordinaria marshalliana, que surge del problema de maximización de utilidad sujeto a la restricción de presupuesto. Por lo tanto, el maximizar utilidad sujeto a la renta o ingreso está sujeto al precio de X por X más el precio de Y por Y. Perdón, el precio de X2 por X2. Aquí tenemos una representación gráfica de aquello y sabemos que también la curva posiblemente se puede desplazar tanto a la derecha o hacia la izquierda. No confundir aquí desplazamientos de la curva con movimientos en la curva, ¿sí? Y la demanda compensada o hicksiana surge del problema dual que muestra cómo varía la cantidad de X1 cuando varía el precio de X1 y se mantiene el precio 2 constante. Se compensa la renta del individuo para mantener constante la utilidad. Aquí tenemos gráficamente cómo se mueve o varía la cantidad demandada a precios distintos. De lo cual se puede generar la demanda ordinaria como la demanda compensada, dado un precio 1 o precio 2. Aquí tenemos nuevamente un ejemplo de derivación de la demanda ordinaria, considerando la función de utilidad de X1 por X2, con P2 e ingreso constantes. Aquí vemos cómo varía, ¿verdad?, la cantidad demandada de X, dado sus precios, y cómo podemos derivar la curva de demanda ordinaria a propósito de esos precios. Para X sub 1 y X0 y X1. Considerando nuevamente la función, podemos nuevamente derivar la demanda compensada. Está compensada respecto de los precios 0 y 1 para la cantidad de bien consumido. Ahora podemos ver también que la curva renta-consumo, que es un conjunto de cestas óptimas de un mapa de curvas de indiferencia, se obtienen cuando varía el ingreso nominal y lo demás está constante. En este caso tenemos por un lado los libros y por otro lado las revistas. En el ejemplo indica que el precio de los libros es 2 y el precio de las revistas es 1, constantes, entonces la renta o ingreso no varía. Aquí podemos ver la cantidad de revistas y cantidad de libros que se compran a los precios determinados.
Desde esa lógica aparece la curva ingreso por renta-consumo, a propósito de todas las posibilidades de compra que tiene un individuo de libros y revistas, dada la renta disponible y los precios de estos productos. La curva de Engel, por otro lado, representa la relación entre la cantidad consumida de un bien y la renta del consumidor, considerando esta relación pudiendo ser bienes superiores, neutros o inferiores. Por lo tanto, también podemos ver la curva de ingreso-consumo desde el punto de vista de cuánto tenemos de renta disponible y cuánta cantidad de revistas podemos comprar gastando toda esa renta, dado que el precio ya lo tenemos determinado. Aquí podemos ver que es un bien normal, dado que si aumenta la renta, también aumenta la cantidad de revistas consumidas. Si fuera un bien inferior, al aumentar la renta, disminuiría la cantidad de revistas consumidas. Aquí podemos ver entonces lo que les comentaba anteriormente. Siendo un bien normal, al aumentar la renta, la cantidad de unidades aumenta, pero si es un bien inferior, al aumentar la renta, la cantidad de unidades disminuye. Si fueran hamburguesas consideradas un bien inferior, si se fijan, cuando tenemos una renta de 20, se consumen 16 hamburguesas, pero aumentando una renta a 30, disminuye la cantidad de hamburguesas en 6 unidades. Esto significa que el consumidor prefiere consumir bienes de mayor o mejor calidad que los bienes que estaba consumiendo a este nivel de renta. Bien, las preferencias del consumidor están determinadas por la siguiente función de utilidad. La utilidad está dada de x e y por 3x al cubo por y. El ingreso de este individuo es de 400 unidades y los precios de los bienes son precio de x1 y precio de y5. Obtenga la función de demanda de los bienes x e y. B, encuentre el equilibrio del consumidor y grafique. Y C, grafique la curva de renta-consumo y obtenga la curva de Engel para el bien X. Considerando los resultados obtenidos en C, determine la relación existente para el bien X. Tenemos entonces la respuesta para maximizar tenemos, ¿verdad? Según la función, despejando y derivando como corresponde, tenemos entonces que la función de demanda de X sería 3R, a propósito de la restricción presupuestaria a la que está sujeta, dividido en 4px. Y la demanda de Y sería R dividido en 4pi. Ahí tenemos la función de demanda de X e Y. Ahora, para encontrar el equilibrio del consumidor, ustedes ya saben que se debe igualar o reemplazar la renta y los datos en la función de demanda y en la función de demanda de Y. Por lo tanto, tendríamos que el bien X, dada la renta disponible, sería de 300 unidades, mientras que el bien Y sería de 20, que estaría determinado aquí. Y para obtener los ejes ya sabemos que se iguala a 0 para gastar toda la renta en bien Y o en bien X. Tenemos aquí las gráficas de curva renta-consumo, despejando, y la curva de Engel para el bien X, dado X igual a 3R dividido en 4. Ya sabemos que como la derivada de X sobre R es mayor a 0, es decir, a medida que aumenta el ingreso, aumenta la demanda del bien X, es un bien normal. Si fuera esta relación menor a 0, nos encontramos ante un bien inferior. Tenemos además en esta teoría de la demanda los efectos renta, sustitución y efecto total. Según el criterio de Hick,
un cambio en la renta monetaria, de tal forma que se tiene la cantidad justa para situarse en la misma curva de indiferencia en la que se situaba antes del cambio de precio, a un mismo nivel de utilidad. En cambio, el criterio de Slutsky indica que un cambio en la renta monetaria se genera de tal forma que se tiene la cantidad justa para comprar la misma cesta de bienes que compraba antes de un cambio de precio. Por lo tanto, el efecto sustitución indica que el cambio en el precio de un bien modifica los precios relativos y el consumidor tiende a sustituir este consumo de este bien relativamente más caro por un incremento en el consumo de aquel bien que se hace más barato. Y el efecto renta indica que el cambio en el precio de un bien cambia el poder adquisitivo del consumidor. El ingreso real de este consumidor cambia, este pasa a otra curva de indiferencia con su nuevo poder de compra. Por lo tanto, el efecto total es el efecto precio igualado al efecto sustitución más el efecto renta. Aquí tenemos los efectos en los bienes normales e inferiores, teniendo en cuenta vestidos y unidades para el análisis. Tenemos entonces el efecto sustitución y el efecto renta desde A1 a A2. El efecto total es la suma de ambos movimientos. Aquí podemos ver que dados los aumentos del precio, se mueven las curvas hacia la derecha. Y en el siguiente gráfico existe un efecto sustitución y un efecto renta que contrae el consumo. Ahora, respecto de los bienes Giffen, violan la ley de la demanda, pues se da la paradoja llamada de Giffen, porque el efecto renta es mayor que el efecto sustitución. Esto hace disminuir el consumo ante una baja en el precio del bien. Aquí podemos ver gráficamente el efecto sustitución, que hace aumentar o cambiar, y se desplaza la curva hacia la derecha, pero en un efecto renta la curva se desplaza hacia la izquierda y el efecto total también. El criterio Slutsky entonces se genera un cambio en la renta monetaria, de tal forma que se tiene la cantidad justa para comprar la misma cesta de bienes que se compraba antes del cambio de precio. Ahora, si fuesen bienes complementarios perfectos, se ve una gráfica como la que aparece aquí, dado que los esquí y las fijaciones para esquí, por supuesto, se tienen que comprar en conjunto, complementariamente. Entonces Paula gasta todo su presupuesto en los dos bienes, suponga que sube el precio de las fijaciones. Aquí podemos ver que si eso ocurre, el efecto sustitución es 0, pero el efecto renta sería igual al efecto total. Si fuesen sustitutos perfectos, como el té y el café, eventualmente Gustavo gasta todo su presupuesto en las dos bebidas, suponga que sube el precio del café. El efecto renta en este caso es 0 y el efecto sustitución sería igual al efecto total. Y así aquí se producen soluciones de esquina, como veíamos en algún minuto en la teoría en clases anteriores. Si sube el precio del café, por supuesto Gustavo desplaza su consumo o su compra a consumir té. Para el análisis, si Alberto se dirige a una máquina expendedora de dulces y descubre que el precio de los chicles se ha incrementado, esto lo hace sentirse menos feliz que poco antes. Si Alberto encuentra un billete de 5.000 en el piso, esto lo hace por supuesto más feliz. Además, suponga que como coincidencia, la combinación de esas dos sorpresas hace que Alberto esté tan feliz como cuando se levantó esta mañana. Indicación: considere como bienes chicles y otros bienes, corresponde al gráfico de bienes normales de la diapositiva 48. Esto pasa porque, evidentemente, la renta de Alberto aumentó en 5.000, lo que va a permitir
que pudiese acceder a la cantidad de chicles que efectivamente o dulces quería comprar, aunque el precio se haya incrementado. Aquí tenemos otro ejercicio de demanda. Vamos a tratar de razonarlo primero. Las próximas clases vamos a realizar ejercicios paso a paso como los que vimos el viernes o miércoles, ya no me acuerdo tanto. En el país Jaguarlandia se consumen dos bienes, salchichas y papas. La función de utilidad del consumidor se representa como salchichas y papas en 40 salchichas elevado a 0,60 por papas elevado a 0,40. Los precios de mercado actualmente son precio de salchichas 240 y el precio de las papas 80. La renta o ingreso mensual es de 60.000. Determine el óptimo del consumidor para las salchichas y las papas con los datos iniciales. B. Si el precio de las salchichas disminuye a 180, determine el nuevo óptimo bajo estas circunstancias. Y C. De acuerdo al criterio Hick, encuentre el efecto sustitución, ingreso y total para las salchichas y efectúe un gráfico que muestre los resultados obtenidos en A, B y C. D. Además, haga un gráfico donde se muestren las demandas ordinaria y compensada. Aquí se va a resolver el ejercicio con el método Lagrange. No es necesario hacerlo, pero aquí está definido o el ejercicio está planteado de esa manera. Ya sabemos que tenemos 40, que es el precio de las salchichas, por salchicha elevado a 0,60, más o por el precio de las papas elevados a 0,40. Aplicamos Lagrange, igualamos las funciones 1 y 2. Tenemos que P es igual a 2 por S, reemplazando en 3, entonces tenemos 240 por S más 80 por P. Igual a 60.000, lo que nos da entonces el óptimo que está dado en 7,917 útiles. Por lo tanto, si resolvemos por condición de optimilidad, donde la tasa marginal de sustitución es igual a la tasa marginal de sustitución de mercado, tenemos entonces, al resolver, igualar, reemplazamos en 3 y tenemos entonces 9.409 útiles en este caso. Ahora, para encontrar los efectos a la Hick, recordemos que la utilidad es constante. Entonces, lo recomendado, ya que servirá para las representaciones gráficas, es obtener la demanda real o compensada. Para eso tenemos la utilidad sub 0, que es igual a 40 por 150, que ya tenemos ese dato, elevado a 0,60, por 300 elevado a 0,40. Ahí estamos reemplazando solamente en la función de utilidad, por lo tanto nos da que por otra parte la condición de optimilidad genérica ya sabemos cuál es. Por lo tanto reemplazamos esto en la función de utilidad y nos daría 168,3. Por lo tanto el efecto sustitución es igual a 18,3, mientras que el efecto ingreso es igual a 31,7 y el efecto precio a 50. Aquí solamente reemplazando los datos anteriores. Los gráficos entonces, por condición de optimización, se obtiene la demanda monetaria y ordinaria la demanda compensada. El gráfico quedaría más o menos de esta forma. De acuerdo a los precios, las cantidades demandadas serían estas. Vamos a hacer ejercicios de este tipo en las próximas clases, por lo tanto, este solamente es para que lo puedan revisar ustedes para análisis.
Ahora, la demanda de mercado en competencia perfecta se genera con una relación precio y cantidad demandada en un mercado para todos los consumidores de un bien. Estamos hablando de un bien homogéneo, los consumidores son tomadores de precios, por lo tanto los consumidores compran a precios de equilibrio de mercado. Y la demanda de mercado entonces es la suma horizontal de todas las demandas individuales. Aquí tenemos en el caso, dado los precios de 6 y 8, y los consumos de 10 y 7, la demanda total o de mercado sería 17 unidades, que son la suma de los individuos anteriores. Según Smith y Jones, son los únicos consumidores en el mercado de moras. Aquí tenemos las curvas de demanda, igual a 30 menos 2Q para Jones y 30 menos 3Q para Smith. ¿Cuál es la curva de demanda de los mercados de moras? La suma de las cantidades a comprar en un determinado precio y no la suma de los precios a una determinada cantidad. Por lo tanto, si Smith compra 10 cantidades de mora y Jones 15, la suma sería 25. El precio es constante en 30, por lo tanto, según las demandas que ellos tienen, compran 10 y 15 respectivamente. Ahora, la función de demanda es una relación matemática que indica las cantidades de un bien que los consumidores están dispuestos a adquirir en relación a todas aquellas variables que afectan a la decisión de compra de los consumidores. Y aquí tenemos la cantidad demandada del bien X a un precio dado. Tenemos el precio de otros bienes relacionados, el ingreso o renta del consumidor, los gustos o preferencias de los consumidores y el tamaño del mercado o número de consumidores que participan en este intercambio. Ceteris paribus ya sabemos que es una expresión que significa manteniéndose todo lo demás constante y se utiliza para recordar que se suponen todas las variables constantes salvo la variable estudiada, para analizar el efecto de una variable sobre el total a fin de simplificar el estudio. Por lo tanto, aquí tenemos un ejemplo de una tabla y curva de demanda, dado los precios del bien X y las cantidades consumidas de ese bien. Por lo tanto, podemos representar cada punto de consumo respecto del precio, nos va a dar la curva de demanda. Existen movimientos a lo largo de la curva de demanda, no confundir con desplazamientos, estos son movimientos en la curva de demanda que se generan a propósito de un cambio en el precio, estando lo demás constante. Ya sabemos, por los supuestos anteriores, que a un menor precio, mayor es la cantidad demandada. Si disminuye el precio de la leche, hay movimiento a lo largo de la curva de demanda y aumenta la cantidad demandada. No hay desplazamiento de la curva, sino que movimiento en la curva. El ejemplo más claro es el precio de la fruta en el verano con relación al invierno, ¿verdad? Los determinantes de la demanda pudiesen ser el precio de otros bienes relacionados, la renta o ingreso de los consumidores y los gustos, expectativas y población. En el caso de los bienes relacionados, como los bienes sustitutos, podemos ver que si sube el precio de uno de ellos, aumenta la demanda del otro. Los bienes sustitutos cumplen la misma función que el bien en estudio. Por ejemplo, como afecta la cantidad demandada de jugo, un incremento en el precio de las gaseosas. Aquí podemos ver que la cantidad demandada de la gaseosa disminuye cuando el precio aumenta y la demanda del jugo aumenta dado que el precio es constante. Por lo tanto, cuando son bienes relacionados, se supone que al aumentar el precio de uno, disminuirá su consumo y desplazaremos el consumo a un bien que mantenga su precio. Cuando son bienes complementarios, el alza del precio de uno de ellos provoca una reducción de la demanda del otro.
para obtener algo es necesario consumir también del otro bien, como lo veíamos ya anteriormente. Entonces, ¿cómo afecta la cantidad demandada de néctar la subida del precio de azúcar? La cantidad demandada del néctar disminuye y la cantidad del azúcar disminuye ya que el precio aumentó. Y en los bienes independientes, la variación del precio de uno no afecta a la demanda del otro. Por lo tanto, aquí podemos ver dos bienes que no se relacionan entre sí, como los jugos y el cemento. Por lo tanto, si hay una alza en el precio del jugo, no pasaría absolutamente nada en la demanda del cemento, pero sí, por supuesto, la demanda del jugo disminuye dado que aumenta su precio. Ahora, si aumenta la renta del consumidor, y es un bien normal, el aumento de la demanda de un bien se genera, por supuesto, cuando hay un aumento de renta. Si es un bien inferior, el consumo disminuye, dado que aumentó la renta, y si es un bien neutro, se mantiene o permanece constante, independiente de los aumentos o disminuciones de la renta. Aquí podemos ver los desplazamientos de la curva de un bien normal y de un bien inferior. Existen cambios en la demanda, dados por gustos o preferencias, que es lo que le agrada o desagrada al consumidor. Estos pueden cambiar debido a modas, creencias o cambios culturales. Por ejemplo, las campañas antitabaco reducen la demanda y los cambios de temporada generan un aumento de demanda en ciertas prendas de vestir. Aquí tenemos posibilidades de cambio cultural también, y en las modas y en las creencias de los consumidores. Una campaña publicitaria en el control del bien puede generar un cambio en los gustos y hacer que la cantidad demandada disminuya. Así también un producto de moda puede hacer que la cantidad demandada aumente, solamente porque está de moda su uso. También puede haber cambios en la demanda a propósito de las expectativas. Los consumidores varían su consumo basado en los valores esperados de renta o precio de algún producto. Por ejemplo, cuando se anuncia el precio de los combustibles, un aumento de impuesto a la gasolina, los automovilistas hacen largas filas los días previos para llenar el estanque. También ocurre esto, y lo conversábamos en algún minuto, cuando, por ejemplo, hay empresas que anuncian disminuciones u ofertas atractivas en algunas tiendas. Hay consumidores que son capaces de dormir el día o la noche anterior a la apertura fuera de la tienda para poder acceder a estas ofertas. O los famosos, hoy día que está de moda, los famosos Black Day. También puede haber cambios en la demanda a propósito de la población, pues si el número de consumidores en el mercado cambia, la demanda cambiará. La demanda de helados disminuye al terminar la temporada estival, debido al término de las vacaciones, por ejemplo. Por lo tanto, ahí se genera una reducción del tamaño de la población, especialmente en lugares que viven del turismo. ¿Dudas respecto de lo que hemos visto de demanda? Bien, el concepto de elasticidad precio de la demanda indica que un cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien, dividido por el cambio porcentual en el precio, es el efecto que origina un cambio porcentual de los precios en cambios porcentuales de la cantidad demandada. Esto muestra el grado de respuesta de los consumidores ante una variación de precio. Se mide en valor absoluto, dado que siempre el coeficiente es negativo por la ley de la demanda. Los factores que determinan la elasticidad de precio de la demanda son los bienes sustitutos, los bienes de primera necesidad o de lujo, la proporción de que un consumidor gaste de su ingreso,
como por ejemplo la compra de sal en un año versus la compra de joyas en el mismo tiempo. Y el tiempo en general tiende a incrementarse cuanto mayor es el efecto, perdón, cuanto mayor es el tiempo del que disponen los consumidores para generar una adaptación a la variación del precio. Hay un concepto llamado elasticidad de arco, que es el método de punto medio de elasticidad, en donde se calculan los cambios en una variable con relación a su media o punto medio entre el valor inicial y el valor final. Por lo tanto, está dada por la cantidad final menos la cantidad inicial, dividido en la cantidad inicial más la cantidad final. Dividido en 2, lo mismo ocurre con el precio. Precio final menos precio inicial, dividido en el precio inicial más el precio final dividido en 2. Se puede también calcular la elasticidad precio en un punto, con la variación del precio muy pequeña, con P dividido en Q por la derivada de Q en la derivada de P. La variación discreta entonces se genera con P sobre Q, con la variación de Q respecto de la variación del precio. Aquí tenemos una elasticidad unitaria, cuando el resultado es igual a 1, por supuesto, y podemos mirar con datos ya dados de precio y cantidad cómo se puede calcular este tipo de elasticidad. La cantidad final a un precio dado o a una disminución de precios de 100, por lo tanto ahí podemos calcular 100 menos 60, que es el precio final menos el precio inicial, dividido en 100 por 60. Perdón, 100 más 60 dividido en 2, y por otro lado tenemos el precio final, que es 600, menos el precio inicial, que es 1000, dividido en el precio inicial más el precio final. Cuando la demanda es inelástica, el resultado es menor a 1. Por ejemplo, un fármaco consumido por personas con enfermedad crónica, que tiene pocos sustitutos, podemos ver que una disminución de la renta, perdón, del precio genera un aumento en la cantidad demandada. Y una demanda elástica es mayor a 1, por lo tanto vemos que una disminución en el precio genera un aumento mucho más amplio respecto de la cantidad demandada. Entonces podemos ver que la elasticidad unitaria genera un aumento en la cantidad demandada bastante mayor que el aumento que se genera en una demanda de tipo inelástica, y también bastante menor de un aumento de consumo en una demanda de tipo elástica. También existe una demanda perfectamente inelástica, que lo que indica es que si disminuye el precio, la cantidad de consumo se mantiene constante. Esto es una elasticidad igual a 0. Por ejemplo, las inyecciones de insulina para un insulino dependiente no depende, por supuesto, del precio, sino que de la necesidad de consumo que este consumidor representa dada su dolencia. Y también existe una demanda perfectamente elástica, que se indica que a un precio dado se demandará cualquier cantidad. Esto es cuando la elasticidad tiende a infinito. Por ejemplo, los lentes ópticos y lentes de contacto, que son sustitutos perfectos, independiente del precio, las cantidades demandadas se generarán de igual forma. Aquí hay un ejemplo, dice: si el precio de un barquillo de helado se incrementa de 90 a 110 y la cantidad demandada cae, entonces puede haber una demanda inelástica o una demanda más elástica.
Aquí hay un ejemplo de la elasticidad de precio en el punto A, que indica la variación porcentual de la cantidad respecto de la variación porcentual del precio. Tenemos una elasticidad igual a 3. La elasticidad no es igual a la pendiente, dado que recuerden que la pendiente es constante, mientras que el coeficiente de elasticidad varía en cada punto sobre la recta. Respecto de la elasticidad al corto y largo plazo, sabemos que la elasticidad precio de la demanda varía según la cantidad de tiempo, pues los consumidores tienen para responder ante un precio mayor tiempo respecto de sus posibilidades de consumo. Para la mayoría de los bienes y servicios, la elasticidad a corto plazo es menor que a largo plazo, por ejemplo la gasolina. Y otros bienes que son más duraderos, la elasticidad a corto plazo es mayor que a largo plazo, por ejemplo los automóviles. Ahora, en el caso de bienes duraderos, un aumento del precio del bien en el corto plazo puede llevar a que disminuya mucho la cantidad demandada simplemente porque la gente retrasa su compra. A largo plazo la elasticidad será mucho menor porque parte de la gente que retrasó la compra acabará comprando. Aquí está el ejemplo respecto de la gasolina, dado que los automovilistas optan por un automóvil más pequeño que consuma menos gasolina a largo plazo. Por lo tanto, a largo plazo, en este caso, la curva es más elástica. También puede ser que a lo largo de la curva de demanda pudiesen existir elasticidades también distintas. Aquí podemos ver en este gráfico con un ingreso total qué es lo que pasa con los movimientos dados los precios y las cantidades consumidas, y un ingreso total. Otro ejemplo indica que en una reserva natural se ha obtenido la función de demanda de los visitantes. Actualmente el precio que se cobra es de 7.000 por persona y se quiere aumentar los ingresos totales. ¿Qué le recomienda a usted? ¿Es más eficiente bajar o subir el precio? Aquí tenemos el precio en miles y la cantidad de personas en cientos. Entonces podemos ver que a un precio de 7.000, la cantidad que visita la reserva es de 300 personas. Ahora, para aumentar el ingreso total, ¿qué le recomienda? ¿Disminuir el precio o subir el precio? Vemos que la variación del precio provoca una gran variación en la cantidad demandada, por lo tanto el gasto aumenta. Pero una variación del precio provoca una pequeña variación en la cantidad demandada, el gasto disminuye. Va a depender de la demanda si fuese elástica o inelástica. Por lo tanto, en este caso, vemos que efectivamente una disminución en el precio genera un aumento bastante amplio respecto de las visitas. Ahora, si fuera una demanda perfectamente elástica, el ingreso total se puede mantener, y si es una demanda perfectamente inelástica, pudiese aumentar. Ahora, en la demanda con elasticidad unitaria, las variaciones porcentuales del precio varían en forma inversamente proporcional a la variación porcentual de la cantidad demandada. Esto quiere decir que es en sentido inverso, de manera tal que si el precio sube, la cantidad demandada baja en la misma proporción. En la elasticidad renta o ingreso de la demanda, se indica que la variación porcentual de la cantidad demandada de un bien, cuando la renta o ingreso varía en un 1%, tenemos que hay una variación porcentual de la demanda respecto de la variación porcentual del ingreso. Tenemos un movimiento que es discreto
y O por otro lado continuo. Y respecto de los bienes, tenemos que en un bien inferior la demanda es menor a 0. Por ejemplo, los autos usados. En un bien normal o superior como los computadores, la elasticidad en este sentido renta es mayor a 0. En un bien de primera necesidad como el pan, se ubica en un punto mayor a 0 y menor a 1. En un bien de lujo será mayor a 1 y en un bien neutro igual a 0. Vamos a dejar hasta aquí la revisión respecto de elasticidad. Vamos a mirar la próxima clase algunos ejercicios, especialmente en el mundo de la demanda, antes de entrar a la explicación de ejercicios respecto de la elasticidad. Nos queda bastante materia todavía, por lo tanto tenemos que ir mirando, denle una vuelta a los ejercicios que aparecen en esta presentación. Y prepárense bien para la prueba de mañana. ¿Alguna consulta, duda en los temas que hemos revisado? Recuerden que mañana la prueba parte a las 6:50. Dura 3 horas para que se preparen para su realización. Es una prueba que incluye teoría y ejercicios. ¿Dudas, consultas, comentarios? Por mi parte, ninguna duda. Perfecto, Juan. A mí tampoco tengo dudas, profesor. Ok. Nos vemos entonces el miércoles. Que tengan una buena semana y que les vaya bien en la prueba de mañana. Chao, profesor, cuídese. Chao, profe, gracias. Que esté bien.